puntos que vamos a ver ahora también son reconocer la palabra de Dios, la responsabilidad de nuestras palabras, vuestro sí y vuestro no, la fe intelectual y la fe que salva. Y ahora les pido, ¿verdad?, que pongan atención sobre este video. Si nuestro hermano puede ponerle play. What did you do to my sign? I wrote the saying, but in different words. Thanks, love. Amén, gloria a Dios. Entonces, si podemos nosotros agarrar algo de esto, ¿verdad? Es lo último que miramos en el escrito, ¿verdad? Cambia tus palabras, cambia tu mundo. Nosotros miramos en este video la importancia que son las palabras. Como cristianos deben de ser más importantes, porque las palabras, ¿verdad?, son un sonido que expresa una idea, lo que alguno dice o está escrito. Puede ser una promesa o un compromiso. Y nuestros hechos también, ¿verdad? Los hechos es una acción o obra, un suceso, un acontecimiento, el disponer o llevar a cabo. Nosotros miramos en este video qué es tan importante y cuál fue la diferencia en las palabras que estaban escritas primero y las palabras que escribió la muchacha, ¿verdad? Son las mismas palabras, es lo mismo que estaba anunciando él a la primera vez, es lo mismo que le estaba anunciando ella, pero con otras palabras, y tuvo más efecto, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de reconocer la palabra de Dios. Necesitamos nosotros reconocer la palabra de Dios. No sé qué piensan ustedes cuando escuchan reconocer la palabra de Dios. Pero el Señor, ¿verdad? Vamos a ver unos textos en cómo la palabra de Dios nos dice cómo reconocer su palabra. Ahí en San Juan capítulo 10, versículo 27, dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Reconocer la palabra de Dios. Para reconocer la palabra de Dios debemos creer. Y ahorita vamos a mirar, ¿verdad?, por qué les digo esto. Creer que Dios tiene voz, creer que Dios habla a mí, ¿verdad?, y creer y no dudar. Responder a la voz de Dios y acudir a ella también, ¿verdad? No solamente es el oír, sino el creer, el responder y el acudir a ella también. Reconocer la palabra de Dios. Ahí vamos a ver un ejemplo en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor:
Vamos a mirar, hermanos, la historia del joven Samuel. ¿Se han escuchado ustedes del joven Samuel? Bueno, pónganse ustedes en su lugar. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta, no conocía todavía de Dios. Y acontecía un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Esto es un ejemplo de cómo reconocer cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros. Miramos nosotros que una voz, ¿verdad?, le hablaba a Samuel, y escuchó la voz y respondió a la voz y fue a Elí, pero no sabía quién le llamaba. Entonces muchas de las veces nosotros no sabemos quién nos habla, no sabemos, ¿verdad?, quién está hablándonos, de qué manera nosotros estamos siendo llamados de parte de Dios, y ¿verdad?, nos damos vueltas, ¿verdad?, no creemos que Dios nos está hablando. Dios nos habla de diferentes maneras. Al joven nosotros miramos que, ¿verdad?, le llamaban por su nombre, y él no se quedaba ahí nomás y se escondía, sino que buscaba a ver quién es el que le hablaba, hasta que le dijo Elí, es Jehová el quien te habla. Entonces él ya sabía reconocer que cuando Dios le hablara nuevamente, él iba a responderle a él, porque le conocía ahora quién era esa persona que le hablaba a él. Entonces, como les digo, hay diferentes maneras de reconocer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros de una manera diferente. Vamos a leer, hermanos, ahí en Job 33, del 14 al 33. Dice la palabra del Señor, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. También sobre su cama es castigador, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie
al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró del descender al sepulcro, que halló redención. Enternerácese su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, yo no me he aprovechado. Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Que si tuviere razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y enseñarte es sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros, hermanos? Queremos nosotros sabiduría. Queremos nosotros, ¿verdad? Así como Job, ¿verdad? Que estuvo en el sufrimiento, él que estuvo, miró tantas cosas, mas no habló, ¿verdad? En contra de Dios, porque dejaba, ¿verdad? Que Dios obrara en su vida. Así él pudo reconocer, ¿verdad? La palabra de Dios, y es cuando, ¿verdad? Miramos que en una o en dos maneras habla Dios al hombre, mas el hombre no entiende. Que tantas cosas, ¿verdad? Podríamos nosotros querer saber o querer interpretar cuando el Señor nos habla de una u otra manera, porque miramos nosotros qué tan fuerte, ¿verdad? Qué tan impactante es reconocer la voz de nuestro Dios. Entonces, reconocer la palabra de Dios, miramos que usa muchas maneras para hablarnos. Podemos mirar algunos ejemplos. Dios usa lo que sea para llamarte. La Biblia, ¿verdad? Tenemos las escrituras, libros, folletos, en sueño, en visión, con una alabanza de una persona cristiana, de una persona no cristiana. Muchas veces de los niños escuchamos, hasta por, ¿verdad?, los animales, la naturaleza. Por la radio también podemos escuchar, o por teléfono, por la televisión, por internet, por otros medios de comunicación. Dios puede hablarte. El Señor tiene, ¿verdad?, muchos métodos de comunicación para hablarnos a nosotros, pero es, ¿verdad?, está en nosotros el reconocer cuando Él nos habla. Nos pasó algo muy chistoso ayer que nos fuimos de aquí de la iglesia. Íbamos en el carro y escuchamos una musiquita, y voy y le digo a mi esposa, oye, ¿es eso? Sí, dice, ¿qué es? Se escuchó como algo celestial, y nos dio así como escalofríos, porque era una musiquita muy diferente, muy bonita, y nos quedamos serios, y luego al ratito lo escuchamos otra vez. ¿Oíste? Le dije. Sí, me dice, y bajé la ventana, dije, a ver si no es algo por afuera, o asomé para arriba, ¿verdad? Si no venía ya el Señor. Pero se escuchó muy bonito, y ya que caí en cuenta, pues el radio estaba prendido, pero estaba muy bajito, y ya le subí, y verdad, se escuchó muy bonito una alabanza que estaba, una música que estaban tocando, y le dije, era el radio, le digo, y antes nos reímos después de que sentimos algo muy distinto, ¿verdad? Pero podemos decir nosotros, no me estaba hablando el Señor, no era una música celestial. Pero podemos decidir hacer eso, o podemos decidir, oh, qué bonito, Señor, gracias, ¿verdad? Porque me hablaste de esta manera. Quizá nomás por un tono chiquito, ¿verdad? Quizá no caímos en cuenta hasta después, pero yo lo puedo ver todavía como algo celestial que nos sucedió ahí en el carro nosotros, por lo que sentimos. Por lo que sentimos al escuchar esta musiquita, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Aunque nos dimos cuenta después, no dudamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad mirar
y reconocer la palabra de Dios. Y tenemos, acuérdense, que creer que Dios tiene voz, que Dios puede hablarnos, que Dios, ¿verdad?, habla por medio de muchas cosas, habla por medio de nosotros. ¿Cómo no va a usar otras cosas para hablarnos? ¿Verdad? El salmista David, hermanos, dice ahí en Salmos 19:72, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Se ponen a meditar, ¿verdad?, en David, todos los salmos que escribió, ¿verdad?, y que haya escrito esto, tanto que él tenía, ¿verdad?, riquezas, de todo, tenía mucho. Y miramos que lo más preciado para él era la ley de tu boca, ¿verdad?, que estaba hablando de la ley de Dios. Entonces, nosotros debemos también responder cuando le oímos. No nos podemos quedar callados. O no es recomendable que nosotros oigamos cosas y nomás las demos por ligera. Una predicación, ¿verdad?, un llamamiento que escuchamos quizá en la radio, una necesidad que escuchamos, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Muchas cosas que nosotros podemos escuchar, y si no atendemos a ellas, ¿verdad?, nos puede venir algún mal. Podemos ser nosotros, gloria a Dios, nos puede hacer daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la voz de Dios. Entonces, ¿cómo esperas que Dios te conteste si tanto tiempo tú le has oído? Y si no le preguntas a Él algo, ¿cómo te hablará? Son preguntas, ¿verdad?, para analizarlas. Si no oras, ¿cómo te hablará? Si no le llamas, ¿cómo te contestará? Si no le pides, ¿cómo te dará? Si no le buscas, ¿cómo le hallarás? Son preguntas que nos podemos hacer nosotros al respecto de responder y que Él nos responda a nosotros también. La responsabilidad de nuestras palabras. Entonces este es otro punto que es muy importante para la vida de cada uno de vosotros, porque acuérdense que nosotros hemos pasado de muerte a vida y queremos mantenernos vivos. Queremos mantener, ¿verdad?, un acercamiento con Dios y queremos mejorar como un ser viviente, como un cristiano mayormente, ¿verdad? Entonces ahí miramos nosotros en Proverbios 18:21, que nos dice la palabra del Señor que la vida y la muerte dependen del poder de la lengua. Entonces, ¿qué es este texto para usted? ¿Qué significa? Dice, la vida y la muerte dependen del poder de la lengua. Entonces quiere decir que la lengua tiene poder, ¿verdad? Nosotros podemos hablar y decir muchas cosas. Si, ¿verdad?, nos podemos mirar nosotros y recordar cuando nosotros convivimos en la iglesia, cuando convivimos allá afuera, cuando salimos, hemos estado nosotros juntos, cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, y siempre hemos dicho cosas diferentes. Siempre han salido de nuestros labios, ¿verdad?, bendiciones, pero también han salido maldiciones. Hemos dicho cosas buenas de alguien y hemos dicho cosas malas de alguien. Entonces, ¿qué hay de todo esto, verdad? Las palabras, dice, las buenas palabras pueden ser de amor, de gozo, de alegría, de felicidad, de regocijo, de confianza, de paz, de motivación. ¿Y qué otras son buenas que me pueden decir ustedes? Palabras, ¿verdad? Entonces miramos nosotros las palabras malas. Las palabras malas son vacías, si tienen un sentir mezclado, forman tensión, son aburridas,
a veces causan dolor, causan coraje, incomodidad, locura. ¿Y qué otras palabras podemos identificar como malas? Las palabras tienen mucha estima, ¿verdad? Tienen mucho poder. Por eso habla la Escritura que debemos de cuidar nuestras palabras. Con una palabra podemos darle vida a una persona o darle muerte, ¿verdad? Y también con una palabra que digamos podemos dañarnos a nosotros, nuestro testimonio, o podemos hallar, ¿verdad?, una buena estima con los hermanos, ¿verdad? La responsabilidad de nuestras palabras, ahí en Proverbios 22, capítulo 1, dice que de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener buena fama por hablar correctamente. Debemos de nosotros ser reconocidos como una persona que habla con sabiduría, ¿verdad? Si estamos en el trabajo, estamos en la escuela, si nosotros hablamos igualmente que nuestras amistades, que digamos malas palabras, que hablemos mal de las otras personas, no van a pensar más de nosotros, ni menos, ¿verdad? Sino que somos iguales a cualquier otra persona. Y si saben que nosotros somos cristianos, te van a juzgar y van a decir, bueno, pues él es un cristiano, y si conocen a otro cristiano que no habla como tú hablas, porque tú hablas como ellos, van a decir, él sí es cristiano de veras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él no habla mal de nadie, porque él no dice malas palabras, ¿verdad? Ese sí es hermano. Entonces, ¿a cuál quieres hacer tú? ¿Quieres ser como ellos o quieres ser como Dios? Ahí nosotros hacemos una decisión de cómo vamos a usar nuestras palabras, cómo vamos a usar nuestra lengua. Entonces ahí es cuando entramos en vuestro sí y vuestro no, ¿verdad? Miramos un texto ahí en Efesios capítulo 4, versículo 25. Y habla ahí, hermanos, por tanto, dice, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nuestro hermano ayer, ¿verdad?, les predicaba de que somos hermanos, de que todos somos una misma familia. Entonces, debemos de dejar nosotros a un lado la falsedad, a un lado la mentira, a un lado, ¿verdad?, todas las palabras malas, y traer las palabras buenas y usar esas palabras, ¿verdad? Miramos nosotros en el video que vimos qué tan impactantes son las palabras, ¿verdad? No debe de existir la tensión entre la familia, no debe existir la tensión entre la iglesia. Pero sin embargo, miramos nosotros estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué miramos todas estas cosas? Tenemos que cambiar esas palabras para que no haya, ¿verdad?, esas palabras vacías, esos sentires mezclados, esa tensión, ese dolor, ese coraje, incomodidad, para que no haya eso y se convierta en amor, en gozo, en alegría, en felicidad, en regocijo, en confianza, en paz, ¿verdad? Nuestro lema de la iglesia es justicia y paz. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que representemos esa justicia y esa paz si nuestras palabras son malas o vuelven vacías? Gloria a Dios. Vuestro sí y vuestro no. Colosenses 3, capítulo 8, dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Qué hemos desechado, hermanos? Al viejo hombre. Ya no somos el mismo de antes. Cuando andábamos en el mundo, hablábamos como ellos, ¿verdad? Pero ahora que hemos sido
bautizados y hemos sido llenos del Espíritu Santo, nuestro hablar ya no es como los otros, porque nosotros hemos desechado a ese viejo hombre y sus malos hábitos. Nos cambian nuestros hábitos, cambian nuestros gustos, nuestro deseo, ¿verdad? Nuestro deseo ya no es, ¿verdad?, de que yo sea el payaso de la clase, que haga a todos reír con mis palabras. Ya no es ese, sino es ser el ejemplo en mi clase, ser el ejemplo donde quiera que yo esté, ¿verdad?, usando correctamente mis palabras. Vuestro sí y vuestro no, en Santiago capítulo 5 versículo 12 dice: y sobre todos, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigamos bajo juicio. Entonces aquí vemos nosotros algo que nos dice el Señor mismo y que nos pide que no hagamos, porque no es necesario que nosotros tengamos que jurar, ¿verdad? Y muchas veces lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Es nuestra propia culpa. ¿Por qué nos dicen las personas, juras de lo que has dicho? ¿Por qué les hemos dado nosotros ocasión a que ellos no nos crean? Por el mal uso de nuestras palabras en el pasado. Ya no crees a lo que te están diciendo y pides de él un juramento. Entonces aquí nosotros miramos, ¿verdad?, que no debemos de nosotros como cristianos jurar, ¿verdad? Vuestro sí y vuestro no. Ahí en San Mateo 33 al 37. Gloria a Dios. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Verdad? Miramos nosotros que tiene sus consecuencias. Gloria a Dios. Tiene sus consecuencias el decir sí y luego al ratito decir no. O decir no y luego al ratito decir sí. ¿Verdad? Todas esas cosas de mal procede. Si miramos ejemplos, ¿verdad?, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros países, ¿verdad?, que dicen, sí va a suceder esto. Y al ratito dicen, siempre no se pudo, o no pude, o no se va a hacer siempre. Miramos cómo las personas se enojan, ¿verdad? Se enojan y empiezan a hablar en contra del país, de decir, no, este presidente que tenemos, ¿verdad?, no nos echó mentiras. Y de ahí en adelante las personas pierden la esperanza en ese presidente. Y rápidamente piden otro, quieren otro presidente, ya no voy a votar por él. En la iglesia también se mira, ¿verdad? Cuando nuestros líderes dicen, sí, vamos a hacer esto y esto y esto otro, y dicen, bueno, vamos a hacerlo. Y luego a la semana, a las 2 semanas o a los días les hablan y les dicen, siempre no. No pude, no voy a poder, trabajo, voy a la escuela, diferentes razones. Pero aquí, ¿verdad?, todo esto de mal procede. Hay un mal procedimiento después. O hablan en contra de ese hermano o hermana y ya no creen en él y pierden la esperanza. Y viene, ¿verdad?, el enojo, viene la mentira, vienen todas esas malas palabras que salen de nuestra boca, ya sea en contra del hermano o en contra, ¿verdad?, del coro, en contra de la iglesia. Y esto lo miramos seguido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos usando nuestras palabras correctamente, no estamos usando buenas palabras. No estamos nosotros cumpliendo con
el sí, sí y el no, no. Gloria a Dios. Vuestro sí y vuestro no. Cuando digas sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando digas sí, no mientas y no dejes tus palabras ser en vano. No te quedes después ahí volando. Cuando digas no, no tengas miedo. Aquí vas a mostrar, ¿verdad?, si puedes o no puedes. Si no puedes, vas a decir, pues no. No tengas miedo al decir que no. Demostrar, aquí nosotros demostramos, ¿verdad?, el poder o la debilidad. Si no podemos, vamos a decir que no. Si somos débiles, vamos a decir que no. Pero no vamos a decir, no vamos a cruzarlos, ¿verdad? No vamos a decir que sí, sin miedo, mostrando el poder hacerlo o la debilidad de no hacerlo. Y no vamos a decir no, mintiendo y dejando que tus palabras en todos modos sean en vanas, ¿verdad? Pero muchas veces mezclamos estas cosas, muchas veces no lo hacemos. Por eso hay sí y no. Nosotros debemos de poder, con toda confianza, con verdad, decir sí o decir no. ¿O por qué no vamos a decir que no? ¿O por qué no vamos a decir que sí? ¿O por qué vamos a mezclarlos? ¿Verdad? Debemos estar seguros de lo que nosotros queremos. Debemos de estar seguros de lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer en todo tiempo. Que vuestro sí y vuestro no. Ahí en San Mateo 11:28 dice que Jesús nos hizo una invitación para que tengamos descanso en nuestras almas. Solo dijo que aprendamos a ser como Él, ¿verdad?, mansos y humildes de corazón. La humildad, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser humildes aquí adentro. Necesitamos la humildad, ¿verdad? Y por fuera es una de las, necesitamos la humildad, ¿verdad? Y es una de las virtudes que nos hacen como Dios, como nuestro Dios, que nos hacen como Él. Siempre queremos ser como Él. Entonces la humildad nos hace que nosotros seamos más como Él, siguiendo sus pisadas para alcanzar descanso para vuestras almas. Así nuestro hablar y nuestro pensar sea de humildad y encontraremos descanso para nuestras almas. Si podemos meditar en este texto, decir, ¿cómo vamos a hallar nosotros descanso para nuestras almas? Bueno, si usamos nosotros palabras de verdad, cambian todo tu ser, cambian tu pensamiento, cambian tus sentimientos, ¿verdad? El uso de la palabra, acuérdense que tiene mucho poder. Entonces, ¿ustedes creen que usando palabras buenas pueden vencer tentaciones? ¿Pueden sobrellevar aflicciones? Porque solamente se meten en problemas cuando usan palabras malas, ¿sí o no? Entonces, miramos el ejemplo de Jesús. Él usaba palabras malas. Cuando Él hablaba, ¿qué anunciaba? Anunciaba verdad, ¿verdad? Entonces, si anunciaba verdad, hablaba con palabras verdaderas, con palabras buenas. Y así venció hasta el final, usando palabras buenas. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros mansos y humildes? Usando palabras buenas. Entonces, ¿tiene poder las palabras? Si miramos en Dios cómo el poder de su palabra hizo todas las cosas que nosotros tenemos, que nosotros miramos, que nosotros sentimos. Todo fue hecho por su palabra y es bueno para nosotros, ¿verdad? Las frutas, la comida, es bueno para nuestra boca, para nuestro paladar. Sabe rica la comida, ¿verdad?, que nos hacen las hermanas, ¿verdad? Porque viene de algo que Dios formó con su palabra. Entonces es bueno para nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos o qué decimos con nuestras palabras que es bueno para los demás? La mayoría de las veces nosotros usamos nuestras palabras
para hacer mal a los demás, en vez de hacer el bien. Pero si nosotros queremos ser más como Dios, queremos ser como Él, cantamos, yo quiero ser como tú. Pero si no estamos usando nuestras palabras correctamente, no podemos ser mansos y humildes de corazón, así como nos recomienda, para vencer las dificultades, para vencer las tentaciones. Necesitamos nosotros, para evitar problemas y disoluciones, para evitar, ¿verdad?, todo lo que nos separa, todo lo que nos aleja, todo lo que hace que unos jóvenes se sienten aquí y otros allá y no se hablen, es por nuestras palabras. Pero si usamos buenas palabras, formamos una unión. ¿Y a poco no queremos estar unidos? Queremos estar unidos. Entonces debemos de cuidar nosotros nuestras palabras. Ahorita miramos nosotros algo que está sucediendo entre, ¿verdad?, quizás México y Estados Unidos, que estamos creciendo y es más difícil a veces comunicarnos. Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen de México, que están con nosotros ahora. Pero nosotros miramos cómo, ¿verdad?, nos estamos esparciendo nosotros para allá y ellos están esparciendo para allá y es más difícil la comunicación. Y cuando una persona dice un rumor, ¿verdad?, vamos a decir que una persona aquí dice algo de un hermano allá, ¿verdad?, se va y forma un problema. Y ahí los directivos tienen que ver de dónde nació este problema, qué es lo que sucedió, por qué hablaron así, por qué hablaron así. Y son puras cosas que suceden por nuestras palabras, ¿verdad? Entonces lo mismo puede suceder de allá a un hermano de acá. Sucede y también otra vez se forma un problema muy grande. El mal, hermanos, se va y ¿verdad?, no podemos pararlo. Cuando salen palabras malas de nuestra boca, corren muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no son las palabras buenas que nosotros decimos de nuestros hermanos las que les llegan allá? ¿Por qué tienen que ser siempre las malas? ¿Verdad? ¿Por qué cuando hablamos, ¿verdad?, quizás de algo que está aconteciendo aquí de bendición y que nos estamos gozando, ¿por qué nunca llegan allá? Dicen, los hermanos están gozando, tienen bautismos, están esparciendo para más al norte, están alcanzando, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, la palabra del Señor está llegando, ¿verdad?, a otros lugares. ¿Por qué no llegan esas palabras allá? ¿Verdad? Y lo mismo de allá para acá, nomás llegan, ¿verdad?, los mensajes de los problemas que están pasando allá, de las dificultades que están pasando nuestros hermanos, pero muy pocas veces llegan las bendiciones. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Nos están ganando las palabras malas? ¿Nos estará ganando el enemigo? Es una bendición, hermanos, tener la palabra de Dios en nuestra boca, ¿verdad? Que hablemos nosotros bien, de nuestros hermanos, que hablemos nosotros bendición para bendición, gloria a Dios. Vamos a pasar, hermanos, a otro punto, que es la fe intelectual y la fe que salva. La fe intelectual es, ¿verdad?, vamos a verlo en nuestras vidas. La fe intelectual es el hermano que tiene la fe intelectual, es el hermano que solamente cree, pero hasta ahí. El hermano cree, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Cuánto nos lo preguntamos, verdad, a otras personas? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo. Pero nada más cree. Entre nosotros, ¿verdad?, pueden haber hermanos que creyeron y siguen creyendo y quizás seguirán creyendo hasta el final, pero hasta ahí llegó, hasta creyó y hasta ahí. La fe que salva es aquel hermano que tiene una fe y cree, pero también obedece y es fiel. No se quedó, ¿verdad?, en ese paso de solamente creer.
es quien demuestra con obras visibles que cree. Gloria a Dios. Ahí en Efesios 2:10. Y hay que tener fe, hermanos, de la que salva, que hace, que escucha la voz de Dios. ¿Verdad? Ese es el fin de lo que vamos a ver ahora de esta fe intelectual y la fe que salva. Efesios 2:10 dice que fuimos creados para andar en buenas obras, no solo para creer en ellas o tener solo las intenciones de hacerlas, pero no más. Hay un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, quizás las palabras son diferentes, pero lo acomodé un poquito. Dice que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones, que tuvieron buenas intenciones. Pues, ¿por qué hay este dicho? ¿Por qué han dicho que el infierno está lleno de personas que tienen buenas intenciones, que tuvieron buenas intenciones? Quizás hay muchos en el infierno también que creyeron, ¿verdad? Santiago 2, del 14 al 26, nos dice que la verdadera fe solo se demuestra por las obras. Es necesario creer, pero no es suficiente para ser salvo. ¿O sí es? ¿Pueden levantar la mano si dicen que el creer es suficiente para ser salvo? No. Nadie. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahí en Eclesiastés 12:13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Verdad? Es cuestión de hacer, no solo decir, no solo creer, pero hacer. Es que es cuestión de hacer, no solo de creer, porque muchos creen, ¿verdad? Miremos este ejemplo. Muchos creen en el hacer el bien, mas no hacen por dónde hacer el bien, ¿verdad? Nuestros maestros, ¿quiénes van a la escuela? Todos los jóvenes, ¿verdad? No los puedo ver por la luz. Los que van a la escuela tienen maestros. Sus maestros, ¿verdad? En la escuela, en la clase, ustedes quieren que ellos quieren que ustedes se comporten, que hagan su trabajo, que aprendan, que hagan, ¿verdad?, todo lo necesario para bienestar de ustedes mismos. Y eso es en la escuela, ¿verdad? No se salen de ahí. No sé quiénes de aquí tienen una amistad más allá, que saben más de su maestro, de solamente decir: es mi maestro de lo que sea, ¿verdad? De lo que ellos enseñan. Pero si ustedes conocen sus vidas, ahí en la clase, ¿verdad? Todo quieren que sea bueno y que esté bien y que esté todo en orden. Pero si ves al maestro allá afuera, en su vida, ves que su hablar es diferente, su comportamiento es diferente, su vestir es diferente. Si lo ves en la calle, no lo vas a reconocer, ¿verdad? O no la vas a reconocer por el vestimenta, por cómo esté hablando, ¿verdad? Por quién es su marido o su compañero o compañera, ¿verdad? Cómo va a los bailes, cómo se emborracha, cómo tiene una vida completamente diferente a lo que tú te imaginabas por mirar al maestro estar ahí en la clase siendo, ¿verdad?, con una comportación completamente diferente. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo han visto? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros así? ¿Cómo vamos a hacer cosas, ¿verdad?, y creer de una manera y luego no cumplirla completamente, nomás por las poquitas horas, ¿verdad? Como un maestro, por ejemplo, nomás esas horas que está ahí en la clase, ¿verdad? Se comporta bien, va bien vestido, ¿verdad? Les enseña y quiere que todo esté ordenado, pero ya nomás se va de ahí y su vida es completamente desordenada. Gloria a Dios.
Ahí en Romanos 30 pueden ver el texto 20, 27 y 28. Y nos hablan ahí de por qué por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ese texto y el siguiente texto, que es Tito 3:5, los puse aquí porque miramos nosotros cómo, ¿verdad? No por las obras vamos a ser justificados, ¿verdad? Pero estamos hablando de las obras de la ley. Miramos nosotros como los gentiles que, ¿verdad? No estamos haciendo lo contrario a lo que dice la ley, pero no estamos siguiendo tampoco, ¿verdad? Los mandamientos, perdón, las cosas que hacían, ¿verdad? Las otras personas, como los judíos, las cosas que ellos hacían. El siguiente texto, Tito, ahí está abajo, Tito 3:5, y nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, por eso el salmista decía, ¿verdad? Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Gloria a Dios. Eso quiere decir que no solamente creían, sino que seguían los mandamientos, hacían lo que el Señor les mandaba o trataban lo mejor que podían para cumplirlo. Porque nosotros miramos que no pudieron muchos seguirla. Por eso venimos nosotros a la gracia, para Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables de nuestras palabras. Nosotros no debemos de usar las malas palabras, sino las buenas palabras. No des lugar a críticas. Sé una persona de palabra y de hecho. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si tienen algunas preguntas, si quieren añadir algo a este tema, por favor, se pueden parar y pueden decir algo. Si no, le pasamos el micrófono a nuestro hermano que está dirigiendo. Amén, hermano. Palabra sea sí, sí. No, no. ¿Cuál es la razón que está repitiendo que sí? Como que da la impresión de que no por el transcurrir del tiempo, ¿verdad? O que cambió la situación, ya tengo que cambiar. Entonces, de un sí al otro sí, era suspendido algo. Como dice el salmista ese, aquel que jurando aún en daño suyo, no por eso muda. Muda es cambiar de parecer. Entonces, es lo que palpé yo ahí cuando el hermano dijo, vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Y hay que ver ese espacio que hay del uno al otro, ¿verdad? Que diga yo ahorita sí, mañana me pregunta el hermano ¿se va a hacer? No, fíjate que no, ¿verdad? Todo el otro se va a rascar por eso habemos muchos pelones, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios lo bendiga, nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor por esta conferencia.